Elecciones 2018 desde la silla del águila. Hoy no vivimos en un aislamiento de los medios de comunicación, pero sí vivimos en medio de tantas mentiras, rumores e información falsa que solo produce un ruido blanco que nos deja tan aislados como el México que Carlos Fuentes describe en su obra. La silla del águila de Carlos Fuentes, una radiografía de la política de nuestro país. ¿Qué mensajes nos dejó Fuentes dentro de su obra para entender lo que se avecina en el futuro político de México? Tres fuerzas políticas se perfilan para convertir a esta elección en una de las más interesantes que ha tenido el país. El surrealismo mexicano es evidente en la alianza PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Pilares de dos partidos totalmente opuestos se unen con la convicción de superar al monstruo, al enemigo a vencer, al institucionalismo y represión histórica, al cállese y pórtese bien, al PRI y compañía. Pero ¿qué tan distintos son estos partidos políticos? ¿Quién es quién en la novela de Carlos Fuentes? ¿Existen intelectuales como Séneca en la política actual? ¿Quién está bajo la máscara? ¿Acaso solo las vagas esperanzas de los ciudadanos por un candidato idóneo para el país? Comenzamos con el partido del candidato empático con el pueblo. ¿Acaso el estandarte de la clase trabajadora mexicana, santo de las clases desprotegidas, olvidadas por las otras dos fuerzas políticas? Ya perdió todo el poder que un presidente ostenta o dice ostentar al mando del país. ¿Con cuántos está en deuda el candidato? ¿Qué tan prostituida está su campaña después de 3 periodos electorales? Periodos llenos de necesidad por recursos, alianzas, etc. ¿Qué tan peligroso es el señor que alega ser la esperanza de este país? ¿Qué tanto le importa al mexicano que un candidato represente esperanza? Ya antes otros han alegado ser el cambio que el país necesita y se le ha azotado la puerta en la nariz de millones de mexicanos al ver que un cambio de color no necesariamente representó un cambio en sus vidas. Candidato cansado, decrépito, que no sabemos si está sereno o ya se durmió. Hoy el señor con tintes de Dios, alejado de los medios, que camina entre las personas, alega un futuro que sin saberlo, o a sabiendas, lo esconde de sus millones de apóstoles. Es un futuro vendido a todo aquel que financió su necedad por aparecer en las boletas en tantas elecciones como él ha querido. En segundo lugar tenemos a los seguidores que creen conocer el mundo, la política y lo que necesita el país. Son los que están detrás de este candidato. Gente que alega superioridad intelectual, se cree poseedora de la razón porque cree que ellos sí se dan cuenta quién es la mejor opción, o quizá la menos desafortunada para el país. Pero ¿a quién más puede apelar el candidato del Frente Amplio sin hablarle bonito a este grupo social? Si las clases trabajadoras desde hace 12 años ya eligieron candidato y no lo van a cambiar, mientras que los seguidores del partido más viejo ni siquiera lo van a voltear a ver, solo le queda ir por estas personas que, convencidas de que no se equivocan, ya hicieron sus votos con el frente ante Dios. Ahora el cielo les espera a quienes no fallen en su recalcitrante conservadurismo. Espero encuentren su paraíso en un departamento en Miami sus fieles seguidores. El resto se puede conformar con esperar la muerte que pronto llegará de las manos de la corrupción del candidato. Quién sabe, quizá el candidato gane por entender que en México la corrupción aceita el engranaje burocrático que hace que las cosas sucedan. Será el joven que dejó aspirar, lamer la miel que brota de una precandidatura a la mujer que vio de cerca como su pareja disfrutaba de la investidura presidencial, solo para darle una patada directa a dividirlo a los pocos votantes de independientes. Básicamente la convirtió en el bote de basura de tantos votos, pero no se preocupen, ahí también pueden poner a su frente pro familia y demás ideologías retrógradas. Sus votos solo servirán para crear teorías conspiranoicas de a dónde irán a parar. Y para concluir llegamos al dueño de tantas pasiones entre la población mexicana, el dueño de los sentimientos más bestiales de cada mexicano, aliado con otros partidos que representan solo pequeñas garrapatas en el chupacabras que es el PRI, un partido que decide arrojarle a la población un hueso con algo de esperanza, solo para atragantarse con el mismo ciclo que se repite cada 6 años. Hoy nos arroja un candidato diferente al resto. El único escenario donde este partido podía presentar a un hombre sin escándalos era traerlo de las afueras del partido. Esto fue a un alto costo. El partido que nos enseñó que cuando no puedes comprar una elección, puedes poner a una cara bonita con cabeza descerebrada que asegure la silla presidencial, hoy tiene un candidato que no le agrada ni a su grupo de aduladores lamebotas. ¿Cómo esperan que este hombre, al que la realidad del país se lo está devorando, redima al partido más corrupto en la historia, al que tiene en su inventario la mayor cantidad de muertos por represión? Hoy el partido que alegó por años ser el único capaz de domar a este país, se le fue entre las manos todo el poder que alguna vez presumió tener. Quedó rebasado por otros grupos que hoy deciden qué pasa y qué no. Hoy pareciera que solo les queda robar lo suficiente para salir huyendo de un sistema fallido a punto de colapsar. Día con día podemos ver cómo se superan a sí mismos en la carrera por robar la mayor cantidad de dinero. Y finalmente el país que votará en el 2018. Es un país de gente, en su mayoría apática,
tan pobre que vende su democracia por alguna limosna, que vive con la cabeza agachada y sumida en la ignorancia, una población que varios años atrás se resignó a perder sin importar el que llegue a la presidencia. ¿Por qué digo que está inspirado este video en La silla del águila de Carlos Fuentes, cuando en realidad no se menciona casi nunca el libro dentro del presente video? La razón es simple. Este video cumple la misma función que la obra magistral escrita por Fuentes, y es hacer reflexionar a todo aquel que lo lee. Con esto último no pretendo comparar mi obra con la magnífica lectura que nos otorga el escritor. Pretendo hacer sentir a la gente lo mismo que yo cuando leí el libro, una necesidad de ser parte de las decisiones que se toman en mi país. Un enorme rencor, el rencor que las personas que se disputan los puestos representativos en su mayoría no les importa a quienes representan. Son sus propias luchas internas de poder lo que los mueve. Es solo su deseo por acumular más y más riqueza lo que los hace salir a las calles para aparentar ser parte de un pueblo al que solo voltean a ver en época de elecciones. Ninguna de mis críticas son positivas porque todas terminan siendo la misma. Son tan parecidas como los candidatos que tenemos en el país. Todos viven dentro del mismo sistema, responden a las mismas ambiciones. Incluso hemos llegado a un punto donde es imposible saber por cuántos partidos políticos ha pasado cada servidor público según las circunstancias. Los que dicen ser intelectuales de la política manejan un discurso que excluye a la mayoría de los habitantes. Son personas que se sienten tocados por Dios. Mientras los políticos hacen oídos sordos frente a la población, no tienen ni un gramo de dignidad frente a quienes votaron por ellos. El electorado lo conforman personas que por años han elegido cargos públicos sin pasar por el más mínimo razonamiento. Personas que fácilmente son manipuladas por lo que aparece en los medios, que se casan con un candidato y lo idealizan frente al resto. O un país pobre, que por miserias vende año con año el futuro de nuestro país. Nuestro país nos necesita, se nos está muriendo. Es urgente que salvemos a nuestra nación. Todos podemos poner de nuestra parte, podemos ser mejores mexicanos. Luchemos contra aquellos que quieren vernos derrotados. A lo largo de la historia hemos demostrado que podemos avanzar a pesar de nuestro gobierno. Es momento de que tomemos el control de